Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios, estamos vivos, tenemos salud y estamos aquí al pie del cañón de nuevo. Fe siempre, fe. Tema larguísimo. ¿Y por qué largo? Porque abarca toda la Biblia. Les recuerdo entonces esto. Les recuerdo esto que es muy importante. El camino de Dios siempre ha sido la fe. En todas las dispensaciones que hay en la Biblia, siempre ese ha sido el camino. Y hay una cosa bien importante, hermanos, de la fe de los gentiles. Ya hablamos de Moisés y hablamos de Abraham. Y también hablamos de la fe de los israelitas, que por la fe cruzaron el Mar Rojo, anduvieron por el desierto, aunque no todos creyeron, pero Dios honró la fe de los que creyeron. Hay un personaje importante en la Biblia que se llamó Rahab. Y dice Hebreos, por la fe Rahab la ramera. Mire, resalta esa palabra, por la fe. Rahab la ramera escondió a los espías. Y quiero hacer comentario de esta mujer para mirar que Dios no mira la condición moral, espiritual, religiosa o la nacionalidad de una persona. No mira eso, sino que Dios mira y honra a aquellas personas que le creen. Por la fe, Rahab. Esta es una ilustración muy bonita acerca de la fe que salva. Es la ilustración de uno de los ancestros. ¿Cómo le parece que por aquí vino la simiente de Cristo? La ilustración de una ramera que se alejó de su pecado para vivir para Dios. Y por hacer ello fue salvada una cananea, gentil, ramera, lo que sea. Pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Se convirtió en una de las grandes mujeres de la historia del mundo ante Dios. Y por hacer eso fue salva. Se convirtió en una de las grandes mujeres en la Biblia. Y aparte de eso, por ahí viene la simiente del Mesías, que enseguida le voy a decir cómo. Rahab, una fe que creyó en el Dios de Israel, no era judía, era cananea, era gentil, era una ramera, una mujer de malas costumbres, no era una seguidora de Dios, no era judía, pero experimentó una conversión fenomenal cuando creyó en el Dios de los hebreos. La Biblia dice que Josué envió 2 espías a Jericó para reconocer la ciudad. Estaban allí atrapados, pero se refugiaron en la casa de esa prostituta. Los soldados armados de Jericó se enteraron de que los espías se escondían allí y fueron a buscarlos. Pero ella los ocultó, los escondió y por eso hubo una gran victoria. Rahab creyó que lo que estaba haciendo agradaría al Dios de Israel. Ella creyó que el Dios de Israel era Dios vivo y verdadero. Ella le dice a los espías, nosotros sabemos que el Dios de ustedes es el Dios vivo y verdadero. Nosotros los cananeos estamos muertos de miedo, la ciudad estaba cerrada. Estamos de terror hasta la cabeza, porque nosotros sabemos, hemos oído que el Dios de ustedes, lo que hizo en Egipto, destruyó a Egipto,
nosotros los cananeos sabemos que el Dios de ustedes es un Dios diferente a todos, porque no solamente destruyó a Egipto, sino que también nos hemos dado cuenta de la muerte y de la destrucción de los reyes que están al otro lado del Jordán. Y dice la mujer, sabemos que esta ciudad y esta tierra va a ser entregada en manos de ustedes, porque ustedes tienen un Dios vivo y verdadero. El Dios de ustedes es diferente al Dios de nosotros. Creemos que esta tierra va a ser de ustedes. Entonces, ahora le dicen, bueno, yo creo en el Dios de ustedes, porque sé que es vivo y verdadero por lo que ha hecho. Ahora, yo los he salvado a ustedes. Ahora les ruego que me salven a mí con mi familia. Yo hice misericordia con ustedes, ahora les ruego que tengan misericordia conmigo. Pero bueno, era una mujer de malas condiciones. Pero ¿sabes que Dios no miró la condición de esa mujer? Lo que Dios miró en esa mujer fue la fe que tuvo. Nunca había escuchado un mensaje del Dios de los hebreos, pero había oído lo que ese Dios había hecho. Por eso, hermano y amigo, tú quizás nunca has visto de frente la presencia de Dios, pero tú sí has oído y tú has visto lo que Dios ha hecho en mucha gente. Uno de los milagros más importantes en la vida es la conversión de una persona. Usted puede creer que están enfermos o otras cosas, este señales, y eso no está mal, porque Dios puede usarlo a usted en cualquier momento para estas cosas. Pero lo más importante, hermanos, no es que tú sanes una persona, sino que la salves. Hay mucha gente que ha sido sanada, pero están perdidos. Solamente vinieron a la iglesia por una sanidad, pero están perdidos. Aquí el milagro más importante es que la gente se salve. Esta mujer le creyó al Dios de los hebreos. La fe de Rahab salvó a su familia. Se salvó ella y salvó a su familia y pidió que salvaran porque creía en el Dios de los hebreos. Ahora, la fe es un asunto de acción. No es solamente, sí, yo creo. No, fe es actuar. La fe no es un salto al vacío. Hemos dicho en estas lecciones, que la fe es un andar con Dios, No es que usted tiene fe solamente para hacer algunas cosas o creer que Dios lo va a sanar o que Dios le va a dar plata, que Dios, en fin, son cosas que Dios también las puede hacer. Pero aquí no se trata de ver milagros o señales, se trata de andar con Dios. Fe, andar con Dios. Y noten ustedes lo que esta mujer mostró creyéndole al Dios de los hebreos. Los espías le dieron ilustraciones con respecto a lo que ella tenía que hacer si había creído. Ahora, ella creyó y mire usted lo que ella hizo. Puso un cordón de grana, como le dijeron los espías. Ese cordón le serviría de señal. Y les dicen los espías, ese cordón te va a servir. Y lo pone sobre el muro, porque ella vivía en una casa sobre el muro. Cordón rojo de grana. Lo pone sobre el muro y nosotros vamos a respetar esa señal. Cuando entremos a tomar la ciudad, miraremos dónde está el cordón y sacaremos a ti y a tu familia. Ella creyó fuertemente que Israel conquistaría Jericó, a pesar de las
probabilidades imposibles que tenía en contra. Ella creía en el Dios de Israel y que les daría la tierra prometida. Ella creyó que la salvación de ella estaba con los israelitas. Los espías le hicieron la promesa y ella la creyó. Ella creyó que el cordón de grana era su garantía de protección. Todo el dinero de Jericó, las riquezas de Jericó, todo, no podrían haber comprado ese cordón de grana, que era la salvación de esa familia. Ella habitó con los israelitas y con su familia hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué envió a conocer la tierra prometida. Ella se convirtió posteriormente en la esposa de una israelita y que Dios los bendijo, les dio un hijo y ellos le pusieron el nombre Boaz. Y noten ustedes, hermano, esto tan bonito, por solo un acto de fe, siendo esta mujer gentil, prostituta, creyó y se casó con un israelita. Ese israelita se llamó Salmón. De ese matrimonio, de una gentil y de una israelita, de ese matrimonio, nació Boaz. Pónganle cuidado, Boaz. Recuerden que Boaz también fue el esposo de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth la moabita? Otra gentil. Estoy diciéndoles, hermanos, que a Dios le interesa la gente que le crea. No importa de qué nacionalidad sea, la gente que le crea. Entonces, ya ustedes con el libro de Ruth conocen la historia. Este Boaz es hijo de Rahab la ramera. ¿Cómo le parece? Boaz se casó con otra moabita llamada Ruth, que también era una gentil, porque Ruth también creyó en el Dios de Noemí. Rahab creyó en el Dios de los hebreos y se salvó. Ruth creyó en el Dios de Noemí. ¿Se acuerdan la historia? Cuando las tres quedaron viudas, Noemí les dice a las dos, a Orfa y a Ruth: mire, si yo tuviese hijos ahora, no podían esperar para que se casaran con ellos. Mejor que se regresen a sus casas, porque yo no tengo esperanza. Orfa besó a su suegra y se fue. Ruth le dice: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. A donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí, viendo la decisión de esta mujer, porque creyó en el Dios de Noemí, se fue con ella. Posteriormente fue la esposa de Boaz. ¿Saben de dónde viene Boaz? Ya se los dije. Ellos, de ese matrimonio nació Obed. Obed. ¿Cómo le parece? De Obed nació Isaí y de Isaí nació David. O sea que, mire, por dos mujeres gentiles viene la simiente, por Rahab y por Ruth. Por ahí viene la simiente real, la simiente del Mesías. Qué bonito eso. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. ¿Dónde se crió? En Galilea, en Nazaret, una ciudad de Galilea. ¿En dónde ejerció su ministerio? Mayoritariamente en la región de Galilea. Pero note algo más que es muy importante, hermanos, que quiero que lo tengan en cuenta. Es un asunto de fe. ¿A dónde va la fe? Ustedes recuerdan Lucas capítulo 4. Cuando Jesús tomó el rollo del libro y lo leyó, y le dice a los judíos, su pueblo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y les dice: sin duda me diréis,
médico, cúrate a ti mismo. Cúrate a ti mismo, porque debieras de hacer milagros en la tierra de donde naciste. Y les dijo, miren, le mencionó a Naamán, ¿cuántos leprosos habían en Siria? Leprosos gentiles. Pero Dios, ¿cuántos leprosos habían en la época de Eliseo? Muchos. Pero Dios solo envió la palabra y la sanidad a un sirio gentil. ¿Cuántas mujeres viudas habían en Israel en los tiempos de Elías? Pero Dios solamente envió el mensaje a la viuda de Sarepta de Sidón. Mire, Naamán era sirio, gentil. La viuda era sidonia, gentil. ¿Cómo le parece? Por donde va el camino de la fe. Entonces, la viuda de Sarepta de Sidón era sidonia. El sirio a quien Dios sanó era gentil. Y entonces los judíos entendieron. ¿Cómo así? ¿Qué nos querrá decir con este palabrero? Ellos lo entendieron. Como quien dice, Dios no envió sanidad a los judíos, al pueblo, sino a los gentiles porque creyeron. Y vea, le agrego algo más, hermano y amigo. ¿De dónde era la viuda a quien Jesús resucitó su hijo? De Naín. Era gentil. ¿De dónde era el centurión? Según capítulo 8 de Mateo. Cuando el centurión viene donde Jesús a implorarle un favor, que su hijo, su criado estaba gravemente enfermo. Jesús le dice, yo iré y le sanaré. El centurión, si estamos hablando del centurión, era un comandante de un escuadrón de 100 soldados. Hoy quiere decir la palabra centurión, comandante de 100 soldados. Era gentil, era de la guardia romana. Y este centurión le dice a Jesús, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di tu palabra y mi criado sanará. Y el Señor le dice al centurión, gentil, ve y como creíste te sea hecho. Noten, hermanos, que va la palabra creer. Como creíste te sea hecho. Y cuando el centurión se fue, Jesús dijo de él, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo le parece? Seguimos con esta lista importante. Jesús sana a 10 leprosos que vinieron donde él por sanidad. Y él les dice, vayan a los sacerdotes y presenten la ofrenda que se ordenó en la ley. Cuando ellos iban de camino, vieron que habían sido sanados 10. 9 de ellos siguieron su camino sin importar quién los había sanado. Uno de ellos se regresó, vino y se postró ante el Señor, dando gloria a Dios y dándole gracias. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9 que se hicieron? Jesús dice, solo este samaritano, no era judío, solo este samaritano vino y dio gloria a Dios. La mujer cananea se llamaba la mujer sirofenicia, era gentil. Se postra ante el Señor varias veces. Señor, tengo una hija atormentada por un demonio. Jesús le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella persistió en seguir a Jesús y en pedir misericordia. Jesús se vuelve a ella la segunda vez y le dice, no me es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Entonces, es decir, Jesús la rechazó en 2 ocasiones. Era una gentil, no era judía. La mujer 3 veces le clama y le dice, Señor,
pero aún los perrillos comen de la mesa, de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Jesús se vuelve a ella y le dice: mujer, grande es tu fe. Ve y como creíste, te sea hecho. Miren ustedes que ahí va la palabra fe. La mujer samaritana, después de un diálogo de casi todo un día, Jesús terminó convenciéndola que él era el Mesías. A nadie Jesús se reveló de manera así tan de frente. Nosotros sabemos que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, ese es el Cristo. La mujer, sin titubear, dejó su cántaro y se fue. Se le olvidó que tenía que hacer el almuerzo. Vino por agua y se le olvidó. Dejó su cántaro y se fue. ¿Se fue a qué? A predicar. Fue y le dice a sus conciudadanos: miren, me encontré con un hombre que me ha dicho todo lo que soy. ¿No será este el Cristo? Es decir, se convirtió en una misionera y no era judía. Eso no lo hizo ningún judío, ni Pedro, ni Juan, ni Jacob, ninguno. Lo hizo una mujer gentil. Cuando vinieron los samaritanos y oyeron a Jesús, dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho, por el dicho de la mujer, sino porque nosotros hemos oído y creído que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso es lo que hace la fe. El ladrón de la cruz, oigan, era un gentil, porque a los judíos y a los romanos no los colgaban en la cruz, solamente colgaban en la cruz a los criminales y extranjeros. Este hombre tuvo un acto de fe cuando su compañero injuriaba e insultaba a Jesús. Este le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros padecemos lo que justamente merecen nuestros hechos, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y mirando a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una iluminación, un chispazo de fe lo salvó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Los magos, ¿quiénes eran los magos? Gentiles. Habían recorrido varios meses. Eso no fue que venga, cojo un avión y en media hora estoy, no, meses. Porque el transporte, eso está muy lejos. Dice que los reyes del oriente, del lejano oriente, tenían que recorrer todo un continente. Vinieron buscando al Mesías, al Salvador del mundo, al Rey de los judíos. ¿Por qué Dios no le reveló a su propio pueblo que estaba entre ellos? Se le reveló a gente muy lejos. Esa gente creyó en la señal y vinieron buscando al Rey de los judíos. Entonces, este resumen que les hago aquí, estaba hablando de personas que no eran de la fe, que no eran judíos, que no nacieron con esa fe, fueron gentiles. Todos estos y muchos más le creyeron. Y como le creyeron, confesaron. Entonces, hermano, para redondear el tema del Antiguo Testamento de la fe, al final ya de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos en las cartas, yo tomo esto para decirle a ustedes, hermanos queridos, que el camino que más que mueve a Dios es la fe. Ahora me preguntan ustedes, ¿qué hago yo, hermano, para que mi fe se aumente? Tres cosas.
En Apocalipsis capítulo 1, el Señor dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Los que leen, los que oyen y los que guardan. Amigo y hermano, si usted no lee la Biblia, si usted no oye la palabra, mire, hoy hay predicaciones del Evangelio por todas partes. Si usted quiere oír predicaciones todos los días hay predicadores. Ya usted sabe por qué. Si usted no quiere oír, es asunto suyo. Mire, hoy tenemos Biblias por todas partes. Si usted no quiere leer la Biblia, es asunto suyo. Entonces, usted no puede decir, hermanos, que no tengo fe. Bueno, entonces le recomiendo estas tres cosas: leer, oír y guardar la palabra. Esas tres cosas harán que su fe crezca, que usted pueda confiar en el Dios de la Biblia, en el Dios de las promesas, y que no iba quejándose, murmurando. Uno de los pecados que cometió Israel, por los cuales Dios no le permitió a una generación que entrara a la tierra prometida, fue la murmuración. Gente descontenta por todo, por todo. Y Dios mató en el desierto 600,000 hombres que salieron mayores de 20 años de Egipto, sin contar los viejos y algunas personas que morían en el desierto de muerte natural o no sé. Entonces, en esos 40 años pudieron haber muerto más de 1,000,000 que salieron de Egipto con esperanza de la tierra prometida, pero no entraron. Porque uno de los problemas de ellos fue la murmuración. No vivas quejándote. Cualquiera que sea tu circunstancia, no te quejes. Entre más te quejes, más mal te va. Resignadamente pon tus cargas al pie de Jesús. Él tiene el poder. Ve, en Apocalipsis, el Señor dice 7 cosas. En las 7 cartas de Apocalipsis le dice a la iglesia de todos los tiempos. De todos los tiempos. El que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido, al que venciere. Apocalipsis, estamos en las cartas de Apocalipsis 2:26. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. 3:5. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. 3:21. Al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 21:7. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito, el cual no se borrará jamás. Entonces, la única forma, hermanos, de vencer es la fe. Es la fe. Y dice Hebreos, cuando ya no menciona a los personajes por nombres, ¿y qué diremos? Menciona a David, a Jefté, a Barak, a Sansón, a Gedeón y otros muchos que por la fe hicieron cosas extraordinarias. El camino de la victoria y del triunfo es la fe. Esta vida es pasajera, pero lo que permanece, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. El fin de nuestra salvación, el fin de nuestra fe es la salvación. Lucha, pelea, dice Pablo, he peleado
la buena batalla de la fe. La fe es una batalla, mas tú, hombre de Dios, persiste. Dice el apóstol Pedro que hay que resistir por la fe al enemigo. Vamos para adelante, hermanos, que hay cosas mejores que están quedando atrás y que hay que dejarlas atrás indiscutiblemente, pero sigamos el camino de la fe, que es el único que nos lleva a la patria celestial, a la ciudad celestial, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nuestra esperanza no es esta tierra, esperamos una mejor, una por venir, que será celestial y eterna. Fuerza, hermanos, por encima de todo, hay que permanecer en Cristo. Ayúdame a orar por la gente, por los que no han conocido el Evangelio, por aquellos que se han ido de la fe, que Dios les dé sabiduría para que vuelvan al camino. Soberano Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No sabemos quién en esta mañana esté necesitado de una palabra, de un aliento, de una fuerza, pero tú sí lo sabes. El mundo entero está angustiado, está en agonía. Se respira muerte por todas partes, se oye muerte, se ve muerte por todas partes. Pero tú eres la vida. Hay un mundo sin esperanza, pero tú eres la esperanza de gloria. Señor, vuelve al camino a aquellos que por alguna razón se fueron. Vuélvelos, Señor. Incrementa nuestra fe, aumenta nuestra fe. Enséñanos que para que nuestra fe se aumente, hay que leer, hay que oír y hay que guardar tu palabra. Ese es el arsenal principal para que nuestra fe se robustezca cada día y podamos mantenernos en cosas que vendrán y que podrán ser peores, pero si estamos en el camino de la fe, agarrados de tu mano, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Hermano, cree solo que vas a vencer. No tires la toalla, no te rindas. Tú tienes el Cristo más grande que existe, el Dios más grande que existe en el universo. Fuerza. Que Dios te bendiga y te ayude siempre.